Bendito sea el Señor, bendito sea el Rey. Gloria a ti, Jesús. Ay, Señor, es hermosa su presencia. Un día más en la hermosa presencia del Señor, un día más para victoria, un día más de gloria. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra que se encuentra en 2 de Corintios, capítulos 10, versículos 3, 4 y 5. Aleluya, Jesús. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice la palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pablo nos escribe esta carta a Corinto, ¿no? Y está exhortando porque dice que hay muchos que están hablando de él, de la autoridad que Dios le ha dado a él, de cómo él era, y estaban diciendo que estaban militando en la carne. Estas son las persecuciones. Pablo no tenía solamente las persecuciones de la cárcel, no tenía solamente las persecuciones de los naufragios que tuvo, ni tampoco las de veces que lo apedrearon casi hasta la muerte, ni la vez que tuvo que escapar por una ventana dentro de una canasta. Eso no eran solo las persecuciones de Pablo. Las persecuciones de Pablo también eran las habladurías, la falta de respeto, porque no tenían respeto a su autoridad, no reconocían la autoridad de Dios, algunos, ¿no? Porque no dice que todos, eran algunos, un sector que quería hacer división dentro de la iglesia de Corinto, querían hacer divisiones, querían decir que Pablo no era el verdadero, que había otros predicando, y querían traer un evangelio diferente, un evangelio con reglas, un evangelio con religión, un evangelio que no fuera el evangelio de la gracia, el evangelio que Cristo vino a traer, el evangelio del amor, el evangelio que predicaba Pablo, ¿no? Él decía, estaba contando que están en la carne, estamos en la carne. Él nos está diciendo, todos estamos en la carne, porque de este cuerpo de carne solamente nos sacaremos cuando partamos con el Señor o venga el Señor a buscarnos en su defecto, que estemos vivos. Pero en esta carne vamos a estar, pero no militamos según la carne. Él está diciendo, ya nosotros no estamos pensando las cosas de la carne y los deseos de la carne. Él era un hombre de Dios completo, él era un hombre de Dios lleno del Señor, bendito sea el Señor. Era un hombre que no iba a militar en la carne para nada, él iba a militar en el Espíritu, él estaba buscando las cosas del Espíritu, las cosas que venían de arriba, las cosas que venían del Señor, las cosas que venían del cielo. Bendito Dios y Santo de Israel. Entonces él dice, nosotros no militamos según la carne. Claro, porque al estar en las cosas de Dios, al conocer a Dios y transformarnos, nosotros tenemos que buscar siempre las cosas del Espíritu. Los otros días hablábamos, ¿por qué? Porque Dios es Espíritu y Dios va a generar todo en el Espíritu y darnos en el Espíritu. No puede darle a una persona bendiciones que está haciendo solo sus caprichos o los deseos de su carne o las necesidades que tiene para suplir a sí mismo, manipulando a otros, deseando cosas malas para otras. Ahí Dios no puede mandar bendiciones. A veces, en la bendita misericordia de Dios, el Señor manda lluvias de bendiciones, gotitas de la lluvia grande que puede tener, como decíamos ayer. Pero el Señor quiere que militemos en el Espíritu. ¿Qué significa que militemos? Que andemos, que estemos buscando las cosas del Señor, que estemos buscando las cosas de arriba, que estemos buscando lo que Él quiere. Y Pablo decía, aunque muchos nos critican, que nosotros andamos, decían que los de Pablo, o Tito, en este caso, que era el que estaba predicando en Corinto, decía que venían de la carne, que había cosas de la carne. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que buscaba lo sobrenatural. Pablo era un hombre que predicaba ese Dios de poder, ese Dios maravilloso que tenemos. Un Dios que para lo que es
para el mundo, es locura, porque muchas veces, imagínense, un Dios que manda, nos pone, como le hizo Abraham, a llevar a su hijo, de decir, yo quiero que me des tu hijo como holocausto, pero lo que el Señor, como sacrificio, pero lo que el Señor nos estaba mostrando era lo que iba a hacer Él muchos años después, que mandó a su hijo a morir por nosotros. Y Él le hizo a Abraham para ver su fidelidad, pero luego Él dijo, no, ahí tienes el carnero, deja a tu hijo libre. Pero cosas así nos pide el Señor. Y Pablo sabía que el Señor le estaba pidiendo proezas, pidiendo cosas que a lo mejor como humano no las hacemos, porque decimos, no, tengo miedo. Como muchas veces cuento el testimonio, que cuando vinimos a esta iglesia, veníamos sin nada, veníamos realmente, saltamos al precipicio, para que Dios nos sostuviera, para que Él nos tuviera en sus brazos, pero dimos ese paso de fe. Y hoy el Señor está pidiendo que muchos de nosotros demos ese paso de fe, saltemos al precipicio. Esto no quiere decir que literalmente saltes a un precipicio, digo, y aclaro, porque hay muchas personas que pueden tomar cosas literalmente. Uno está diciendo esto como ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos viviendo conforme a la carne. Miren, los pensamientos en el Espíritu son diferentes. Buscan las cosas de Dios, lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Jesús? Nosotros. Él nos ama tanto. Él está buscando la forma de llegar a impactar tu corazón, a que tu corazón sea conmovido por Él. Él nos ama a nosotros. La pasión de Cristo fuimos siempre nosotros. La pasión de Dios siempre fuimos nosotros. Y Él quiere que estemos en las cosas de arriba. Las cosas del cielo son superiores a esta tierra. Las cosas del cielo son mucho más magníficas y más ¿cómo te puedo decir? Mucho mejores que todo lo que hay aquí en esta tierra. Por eso Él siempre quiere que busquemos las cosas de arriba. Y saben, no quiere que miremos en lo natural, a ver lo que tenemos, lo que hacemos, donde nos rodeamos, solamente eso. No, quiere que levantemos la vista, que miremos las cosas sobrenatural, como si hicieran normales en nosotros. Pablo era un hombre que vivía así. Vivía atravesando mares, se quedaba en el medio, en alta mar, se quedó, naufragó junto con todos los que estaban ahí, pero sabía que iba Dios, que aunque hubiera una sola tablita, todos se iban a salvar, porque iba Dios, tenía la seguridad, la confianza de que iba Dios. Él sabía en quién había creído, y es lo que Dios quiere que estemos haciendo. Yo creo que este es un tiempo que Dios está pasando por el tamiz a muchos de nosotros, y nos está diciendo, a ver, ¿cómo militamos? ¿Militamos en la carne o estamos militando en el Espíritu? Él está pasando a muchos por el tamiz para saber si nosotros somos capaces de dejarlo todo por Él. Dice Jesús mismo, dijo, el que no deja padre, madre, hijos, terrenos, casas, bienes, por mí no es digno de seguirme. Tenemos que dejar todas las cosas por el Señor. Y a veces esto no es que sea literalmente, no vamos a abandonar hijos, no vamos a hacer, pero sí vamos a saber que Él está en primer lugar, vamos a ponerlo en primer lugar. Y si Él nos lleva a una ciudad diferente a la que estamos viviendo, porque Él quiere que vayamos a otro lado, ahí nos llevará el Señor. Como le dijo a Abraham. Abraham le dijo, sal de tu casa y de tu parentela y sígueme que yo te llevo. Ni siquiera le dijo dónde iba. Tenía que irlo guiando por el camino. Aleluya. Ese es el Dios a quien servimos y a quien seguimos. Pero no es que sea un Dios loco y está chiflado y nos hace hacer cosas de loco. No, es loco para nosotros. Hoy justamente estábamos hablando con mi hijo o con mi sobrina, no me recuerdo bien a quién de los dos le dije, que Dios, nosotros decimos, oye, esas son locuras para Dios. Y Dios está mirándonos a nosotros y dice, ay, mi creación, qué locos que son, ¿cómo hacen esas cosas? Porque las cosas que nosotros hacemos no son las cosas que le agradan a Dios. No son las cosas en el plan de Dios, en el plan divino de Dios. Si nosotros llamamos loco al Señor porque hace cosas sobrenaturales, como hacer caminar a un paralítico, oír a sordos, ver a ciegos, salvar personas y saber que estaban a punto de morirse ya
ya los médicos no daban esperanza y sin embargo el Señor los liberó, o hacer conseguir trabajos donde no había, o hacer prosperar en el momento de más escasez que haya en tu tierra, en tu lugar donde te mueves, y el Señor te hace prosperar, y es algo sobrenatural porque no está pasando, porque la vida está mal, porque no se consigue trabajo. Si tú te consigues no solo un trabajo, sino el mejor trabajo, el Señor te abre esas puertas. Esas son las locuras que hace Dios, esas son las cosas hermosas que hace Dios. Pero Él quiere que militemos como Él quiera, en nuestro espíritu, no en nuestra carne. Y Pablo lo hacía, y por eso era criticado, y por eso él muchas veces fue condenado. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Nosotros no son carnales, no tenemos armas con pólvora, no tenemos revólver, cuchillos, navajas, qué sé yo, cuántas armas hay en este mundo para destruir la vida humana, pero nosotros no tenemos esa. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son la oración, el ayuno, el buscar en la palabra. Nuestra arma principal es el amor. Nosotros tenemos que amarnos, demostrar amor a los demás, ser compasivos, tener pasión por lo que tiene pasión el Señor y servirle de esa manera. Y esas armas destruyen toda fortaleza. Esas armas destruyen todo lo que el enemigo quiere poner. Porque si amás a tu hermana, amás a tu hermano, tú no le vas a estar deseando el mal. Tú vas a querer que ese hermano, esa hermana tuya prospere, vaya para adelante, le vaya bien, el Señor la use más, lo use más. Esas son las armas que Dios nos dio. El amor, la comprensión, el ponerte en el lugar del otro, el tratar de entenderlo, el tratar de ayudarlo. Esas son las armas que nos dio el Señor. Claro, el enemigo no quiere. El enemigo quiere que tengamos armas de revólver, pistolas para matarnos entre todos, porque eso es el propósito del enemigo de Dios. Pero Dios nos dio otras armas, las armas del amor, de la paciencia, los frutos del Espíritu. Por eso quiere que nos manejemos en el Espíritu, porque los frutos del Espíritu es lo que tenemos que manejarnos en esta vida. Con amor, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza, con paz, con paciencia, con gozo, con amor. Estos son los frutos del Espíritu. Y esto es lo que tenemos como armas para defendernos ante las acechanzas del enemigo y ante los que nos quieren destruir. A Pablo lo querían destruir muchas personas, no solo los gobiernos, sino mismo dentro de las iglesias. Esto nos enseña que a veces cuando crecemos, cuando hacemos las cosas en el Señor, cuando hacemos lo que el Señor quiere, vamos a tener enemigos. Y no solo en el mundo, sino vamos a tener enemigos dentro de las iglesias. Porque hay muchos infiltrados en las iglesias. La misma palabra dice que crece el trigo y la cizaña juntas. Y eso hay que tener cuidado y hay que estar orando y ser fuertes. Ellos lo llamaban que era cobarde. Acá le dicen que era débil cuando estaba presente, que no se le animaban a decir las cosas cara a cara, pero sí las mandaba por carta. Y Pablo le dijo, ya me verán que voy a ir ahí y les voy a poner las cosas cara a cara como dice el Señor, porque él no era ningún débil, era débil en el Señor. Y él dice, bendita mi debilidad, porque el Señor le dijo, yo me gloriaré en tu debilidad. Pero ellos le llamaban cobarde. La palabra debilidad que está aquí quiere decir cobarde, le decían cobarde, no te enfrentás con nosotros cara a cara, eso es lo que le decían. Y él le dijo, ya iré y me enfrentaré, no solo les diré lo que los escribo por carta, sino se los diré personalmente, dice, en todo este capítulo. Sería bueno que si tienes tiempo lo leas, es el capítulo 10 de 2 de Corintios. El capítulo 10, 11 y 12 hablan de todo lo que está pasando en ese lugar y las cartas que escribe él. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Nos está diciendo que esas armas que nos dio Dios derriban todo lo que el enemigo quiere tenernos en nuestra mente. Derriban esos pensamientos negativos, esos pensamientos que te dicen, ¿y si no es esto? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no te tengo a ti para que me ayudes? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Eso son fortalezas que el enemigo
pone en tu mente. Y si esto no es lo que Dios quiere, y si esto, todo lo que el Señor te diga de promesa, si el Señor te lo prometió, el Señor te lo va a dar. Y si tú dices, pero no ha bajado el Señor y me lo ha dicho, pero ¿quién te lo ha dicho? La palabra, te lo ha dicho un pastor, una pastora, alguien te ha profetizado algo, alguien serio en el Señor, pues eso tómalo porque Dios lo va a cumplir. Aleluya. Siempre que la promesa, siempre lo que te prometen está en la palabra de Dios, lo que te profeticen está en la palabra de Dios, se va a cumplir. Las promesas tienen que ser pasadas por la palabra de Dios. Las profecías tienen que ser pasadas por la palabra de Dios. Porque si no pasan la palabra de Dios, colgá esas profecías en un clavito y veremos si se cumple. Amén. Gloria a Dios. Esto es un paréntesis para enseñar alguna otra cosa, pero dice el Señor que Él nos da y derribamos todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que quiere? Dios quiere que pienses en las cosas de Cristo. Dios quiere que pienses en las cosas de Él. Miren, es tan sencillo lo que Dios nos pide que a nosotros nos parece imposible. Es tan fácil de hacer lo que Dios nos pide que a nosotros parece, no puede ser que Dios solo quiera eso. Solo Dios quiere que te acerques a Él en amor, que ores, que ayunes, que te sumerjas en su palabra, que estudies su palabra y que te congregues, que hagas coinonía con los hermanos, que seas obediente a la palabra de Dios que te pone a través de un pastor, una pastora, un líder, que seas obediente, que cuando te vas a pedir consejo y te lo dan, hagas el consejo que te están diciendo, porque de eso se trata el decir con los caminos del Señor. Eso se trata de ser obediente a Dios. Amén. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, que todo lo pensemos por Él. Te digo, todo pásalo por la palabra, es lo que está diciendo el Señor. Todo míralo a través de la vida de Jesús. Tenemos un libro, tenemos este bendito libro que lo han querido destruir, que han pasado millones de libros, pero este es el que sigue, el que permanece, el que está siempre. Aleluya. Que se hizo muchas traducciones, quizás en algunas quitan alguna cosa, en otra, pero siempre, si el Señor llegó a que este libro lo estemos leyendo y está predicándonos a través de este libro, es porque es así como Él quiere. Amén. Si hay alguna corrección, si hay algo, el Señor lo va a hacer en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por tu palabra, por tu amor, Señor, por lo que nos estás enseñando. Señor, lleva nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, Señor. No nos permita que estemos militando en la carne, sino que militemos en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que haya coinonía, que haya amor entre los hermanos, que haya paz entre todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.